Me desperté con el sonido de un portazo que sacudió las paredes de mi pequeño apartamento en el Albaicín. Carla, mi mejor amiga, mi secreto inconfesable, estaba de pie en la puerta, con los ojos hinchados por el llanto y un moretón apenas visible en su mejilla. Teresa, no puedo más, mi padre me ha descubierto todo, susurró, y en ese instante supe que nuestro mundo se desmoronaba. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, aunque han pasado años desde que pisé por primera vez las calles empedradas de Granada. Yo, Teresa López, había llegado a esta ciudad mágica huyendo de un pasado gris en Madrid, donde mi familia conservadora no entendía mi inclinación por las mujeres. Granada me ofrecía un refugio en sus laberintos moriscos, en el aroma a jazmín que flotaba en el aire cálido del sur. Era el año 2018 y yo tenía 23 años, llena de sueños y miedos. Mi primer encuentro con Carla fue en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Ella era la típica andaluza, rubia, con ojos verdes que brillaban como el mar Mediterráneo, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Carla Ruiz, hija de un empresario local adinerado, provenía de una familia tradicional, de esas que aún honraban las costumbres católicas con fervor. Nos conocimos en una clase de literatura española, debatiendo sobre Lorca y su poesía prohibida. La pasión siempre vence a la razón, dijo ella con una convicción que me dejó sin aliento. Desde entonces nos hicimos inseparables. Pasábamos tardes enteras paseando por el Sacromonte, escuchando flamenco en cuevas improvisadas, o subiendo a la Alhambra para ver atardeceres que pintaban el cielo de rojo y oro. Carla me contaba sobre su vida, su padre, don Antonio, un hombre estricto que dirigía una cadena de hoteles en Andalucía, y su madre, una mujer sumisa que se dedicaba al hogar. Mi padre quiere que me case con un buen partido, confesaba Carla con un suspiro. Yo, en cambio, le hablaba de mi libertad recién conquistada, de cómo había dejado todo atrás para ser yo misma. Pero pronto lo que empezó como amistad se transformó en algo más profundo. Una noche, después de una fiesta en el Realejo, nos besamos bajo un olivo centenario. Sus labios eran suaves, su abrazo cálido, y en ese momento sentí que el universo conspiraba a nuestro favor. Esto es peligroso, Teresa, murmuró ella, pero sus ojos decían lo contrario. Empezamos a vernos en secreto, robando momentos en mi apartamento o en rincones ocultos de la ciudad. Granada, con su mezcla de culturas árabe, judía y cristiana, parecía el escenario perfecto para nuestro amor prohibido. Sin embargo, los primeros conflictos no tardaron en aparecer. Carla vivía bajo el yugo de su padre, quien la controlaba económicamente y emocionalmente. Si se entera, me desheredará, me dijo una vez con voz temblorosa. Yo intentaba tranquilizarla, pero en mi interior bullía la rabia contra esa sociedad que aún juzgaba el amor entre dos mujeres como un pecado. Nuestras discusiones eran intensas, yo quería que saliéramos a la luz, ella temía las consecuencias. Un día, Carla me invitó a su casa familiar en las afueras de Granada, una villa lujosa con vistas a la Sierra Nevada. Mi padre quiere conocerte, dice que eres una buena influencia, explicó con nerviosismo. Don Antonio era un hombre imponente de 50 y tantos años, con bigote gris y ojos penetrantes. Me recibió con una sonrisa falsa, pero sentí su escrutinio. Durante la cena habló de tradiciones, de la importancia del matrimonio y la familia. Las mujeres como vosotras debéis encontrar un hombre que os proteja, sentenció, y Carla bajó la mirada. Esa noche, mientras ayudaba a Carla a lavar los platos, sentí su mano rozar la mía bajo el agua. Fue un gesto sutil, pero cargado de deseo. Más tarde en su habitación, nos abrazamos en silencio, conscientes del peligro. Pero el idilio duró poco. Al día siguiente Carla me confesó un secreto que me heló la sangre. Su padre la había prometido en matrimonio a un socio de negocios, un hombre mayor llamado Javier. Es por el bien de la familia, dijo entre sollozos. Me sentí traicionada, aunque sabía que no era su elección. La rabia me consumió. Discutimos ferozmente en el Parque Federico García Lorca. ¿Cómo puedes aceptar esto?, le grité. Ella lloró explicando que su padre la presionaba con amenazas de cortar todo apoyo. Te amo, Teresa, pero no puedo perderlo todo. Ese fue el primer quiebre, una grieta que se ampliaría con el tiempo. A medida que pasaban los meses, nuestro amor se volvió más intenso, pero también más tormentoso. Nos veíamos a escondidas en hostales baratos o en las colinas de La Vega. Cada encuentro era una mezcla de pasión y dolor.
Yo soñaba con huir juntas, pero Carla dudaba atrapada en su red familiar. Un día, encontré una carta en su bolso, era de Javier, hablando de planes de boda. La confronté y ella juró que lo detendría. Pero la traición llegó de forma inesperada. Durante una fiesta en la villa de su padre, Carla me presentó como su amiga del alma. Vi cómo coqueteaba con Javier para mantener las apariencias, y mi corazón se rompió. Esa noche sola en mi apartamento, lloré hasta el amanecer. ¿Era nuestro amor real, o solo una ilusión? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté alejarme de Carla, pero Granada es una ciudad pequeña, y nuestros caminos se cruzaban inevitablemente. En la Plaza Nueva nos encontramos por casualidad. Sus ojos estaban rojos y me suplicó que habláramos. Fuimos a un café en el Albaicín, donde el aroma a temoruno llenaba el aire. No puedo vivir sin ti, Teresa, confesó. Pero mi padre. Él lo sabe todo sobre nosotras. Esa revelación me dejó atónita. ¿Cómo lo había descubierto? Carla explicó que don Antonio había encontrado mensajes en su teléfono. Me golpeó, Teresa. Me dijo que soy una vergüenza para la familia. El moretón que vi al principio ahora cobraba sentido. La ira me invadió, ¿cómo un padre podía tratar así a su hija? Juré protegerla, pero Carla me rogó que no interviniera. Lo empeoraría todo. Decidimos ser más cautelosas. Nos veíamos en lugares remotos, como las ruinas romanas de la Alcazaba o en paseos nocturnos por el Generalife. Nuestro amor florecía en la clandestinidad, pero los conflictos internos crecían. Yo luchaba con mi propia identidad. En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005, pero en familias como la de Carla, el conservadurismo reinaba. Me sentía culpable por presionarla, pero también resentida por su indecisión. Una tarde, mientras caminábamos por el Paseo de los Tristes, Carla me contó su secreto más oscuro. Cuando era adolescente tuve una relación con una chica en el colegio. Mi padre lo descubrió y me envió a un internado católico para curarme. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Allí me enseñaron que mi amor era un pecado. Ese relato me conmovió profundamente. Entendí su miedo, su conflicto interno. La abracé prometiendo que la ayudaría a sanar. Pero la situación se complicó cuando don Antonio me confrontó directamente. Me llamó a su oficina en el centro de Granada, un edificio moderno que contrastaba con la historia de la ciudad. Sé lo que pasa entre tú y mi hija, dijo con voz fría. Eres una mala influencia. Si no te alejas, la destruiré. Me ofreció dinero para que me fuera de la ciudad. Rechacé furiosa. El amor no se compra, respondí. Esa noche Carla y yo discutimos de nuevo. Ella defendía a su padre, diciendo que era producto de su época. No lo entiendes, Teresa. En Andalucía, la familia lo es todo. Yo la acusé de cobardía. La discusión escaló a gritos, y ella se fue dando un portazo. Pasé días sin saber de ella, sumida en la depresión. Granada, que antes me parecía un paraíso, ahora se sentía como una prisión. La reconciliación llegó de forma inesperada. Carla apareció en mi puerta con una maleta. Me he ido de casa. Quiero estar contigo. Nos besamos apasionadamente y por primera vez sentí esperanza. Vivimos juntas en mi apartamento, ocultas del mundo. Cocíamos paella en la cocina, bailábamos sevillanas en el salón, y hacíamos planes para el futuro. Pero la sombra de don Antonio persistía. Pronto descubrimos que él había cortado todo apoyo económico a Carla. Tuvimos que trabajar, yo en una librería, ella como camarera en un bar de tapas. La pobreza nos unió, pero también generó tensiones. Echo de menos mi vida anterior, confesó Carla una noche. Eso me dolió y surgieron celos irracionales. Imaginaba que volvería con Javier. El punto de quiebre llegó durante las fiestas de la Cruz de Mayo. En las calles adornadas con flores, Carla recibió una llamada de su madre. Tu padre está enfermo. Ven a casa. Dudó, pero decidió ir. Yo la acompañé escondida en las sombras. En la villa vi cómo don Antonio, postrado en cama, la manipulaba emocionalmente. Si regresas te perdono todo. Pero sin esa.
Amiga tuya. Carla vaciló y en ese momento sentí la traición en mi alma. ¿Vas a abandonarme?, le pregunté en un susurro furioso. Ella lloró, dividida entre el amor filial y el nuestro. Esa noche se quedó con su familia, y yo regresé sola a casa, con el corazón hecho trizas. Los meses siguientes fueron un infierno. Carla volvió a casa de su padre, y nuestro contacto se redujo a mensajes esporádicos. Yo intentaba reconstruir mi vida, me matriculé en cursos de arte pintando paisajes de Granada para exorcizar mi dolor. Pero cada rincón de la ciudad me recordaba a ella, el mirador de San Nicolás, donde nos declaramos amor eterno, el río Darro, donde caminamos de la mano. Un día, recibí una invitación a la boda de Carla con Javier. Fue como un puñal en el pecho. ¿Cómo puede hacer esto?, pensé, llena de rabia y tristeza. Decidí confrontarla. Fui a su casa, escalando la verja como una ladrona. La encontré en el jardín, sola y abatida. Teresa, no quiero esto, sollozó. Pero mi padre me obliga. Si no me caso, lo perderé todo, incluida mi herencia. Discutimos con pasión. Le recordé nuestros momentos felices, el amor que nos unía. Elige, Carla, tu familia o nosotras. Ella dudaba, atrapada en un conflicto interno profundo. Reveló otro secreto: su padre había sido abusivo en el pasado, y temía su ira. Me golpeó cuando era niña. No puedo enfrentarlo sola. Eso me hizo empatizar, pero también enojar. ¿Por qué no lo denunciaba? En un impulso la besé y por un momento el mundo se detuvo. Pero oímos pasos, don Antonio apareció furioso. Fuera de mi casa, pervertida, gritó. Me empujó y caí al suelo. Carla, en pánico, no me defendió. Papá, por favor, suplicó, pero él la arrastró adentro. Salí de allí humillada, jurando no volver. La PHNN me consumió. Empecé a investigar sobre don Antonio, descubrí que tenía un pasado turbio con acusaciones de fraude en sus negocios. Consideré exponerlo, pero eso destruiría a Carla. En cambio, escribí una carta anónima a Javier, contándole la verdad sobre nosotras. Fue un acto de desesperación, una traición que me arrepentiría. La boda se canceló. Javier se enteró de todo y rompió el compromiso. Carla me buscó, llena de ira. ¿Cómo pudiste hacer eso?, me gritó en mi apartamento. Has arruinado mi vida. Yo argumenté que la había salvado de una farsa. La discusión fue brutal, nos dijimos cosas hirientes, desenterrando viejos resentimientos. Eres egoísta, Teresa. Solo piensas en ti. Y tú eres cobarde, siempre huyendo. Pero en medio del caos, surgió la verdad. Carla admitió que me amaba más que a nada, pero el miedo la paralizaba. Nos abrazamos, llorando. Decidimos intentarlo de nuevo, pero esta vez enfrentando a su padre juntas. Fuimos a la villa, y en una confrontación épica, Carla le plantó cara. Papá, amo a Teresa. Si no lo aceptas, me pierdes para siempre. Don Antonio, sorprendido, reaccionó con violencia verbal. Eres una deshonra, espetó. Pero Carla se mantuvo firme, revelando sus abusos pasados. Me has controlado toda la vida. Ya basta. Él por primera vez mostró vulnerabilidad, lágrimas en sus ojos. Lo hice por tu bien, murmuró. Esa noche se desató un torbellino familiar, la madre de Carla intervino, apoyándola inesperadamente. Sin embargo, la reconciliación no fue inmediata. Don Antonio nos expulsó, pero Carla se fue conmigo. Vivimos en precariedad, pero libres. Nuestro amor se fortaleció en la adversidad. Participamos en manifestaciones por los derechos LGBT en Granada, encontrando comunidad en asociaciones locales. Pero el destino tenía más giros. Meses después, don Antonio sufrió un infarto. En el hospital Carla lo visitó y él, debilitado, pidió perdón. He sido un tonto. El amor es amor. Fue un momento de redención, pero también de duda. ¿Era sincero o manipulador? Carla decidió perdonarlo, pero con condiciones. No interferirás en mi vida. Yo, escéptica, la apoyé. Ese perdón trajo paz, pero también resquemores. ¿Podía confiar en él?
Con el tiempo nuestra vida se estabilizó. Carla y yo nos mudamos a un pequeño piso en el centro de Granada, cerca de la catedral. Trabajábamos juntas en una galería de arte, exponiendo pinturas inspiradas en nuestra historia. El flamenco se convirtió en nuestra terapia, bailábamos en tablaos, expresando el dolor y la pasión andaluza. Pero los viejos demonios resurgieron. Don Antonio, recuperado, empezó a visitarnos. Al principio era cordial, trayendo regalos y hablando de reconciliación. «Quiero conocer a la mujer que hace feliz a mi hija», dijo. Yo lo recibía con recelo, recordando sus insultos. Carla, optimista, veía una oportunidad para sanar la familia. Una cena en su villa cambió todo. Don Antonio nos mostró su nueva casa remodelada, un palacio moderno con piscinas y jardines. «Es para vosotras si queréis», ofreció. Sospeché una trampa. Mientras Carla exploraba emocionada, yo me quedé atrás. Luego, en un momento surreal, don Antonio se acercó demasiado. «Teresa, sé que me odias, pero hagamos las paces». Su tono era ambiguo y sentí incomodidad. Más tarde, sola en el baño, me duchaba para refrescarme del calor granadino. Oí la puerta abrirse. Pensé que era Carla, pero era don Antonio. «¿Qué haces aquí?», grité, cubriéndome. Él se disculpó alegando un error, pero su mirada era perturbadora. Salí corriendo, acusándolo de intenciones siniestras. Carla, al enterarse, se enfureció conmigo. «Estás paranoica. Es mi padre». Esa noche la discusión fue apocalíptica. Yo la acusé de cegarse ante su manipulación, ella me llamó celosa e irracional. «Siempre ves lo peor en él». Revelé mi investigación pasada sobre sus fraudes. Carla se sintió traicionada de nuevo. «Me has espiado». Se fue a casa de su padre, dejándome sola. El dolor fue insoportable. Me sumí en la depresión, bebiendo vino en bares de tapas, escuchando cantejondo que reflejaba mi alma rota. Amigos me aconsejaban dejarla ir, pero no podía. Granada, con su mezcla de alegría y melancolía, amplificaba mis emociones. Días después, Carla regresó con una revelación chocante. «Teresa, mi padre admitió que entró a propósito. Quería separarnos probando tu lealtad». La traición familiar era real, don Antonio había planeado todo para recuperar el control sobre Carla. Me mintió, diciendo que eras inestable. Lloramos juntas, uniendo fuerzas contra él. Decidimos confrontarlo. En su oficina, Carla lo denunció por abuso emocional y manipulación. «No te veré más si no cambias». Don Antonio, acorralado, reveló su propio secreto: en su juventud, había reprimido su orientación sexual por presión social. «Temía que sufrieras lo que yo sufrí». Fue un momento de empatía inesperada, entendimos su dolor, pero no lo excusamos. Carla cortó lazos temporalmente y nosotras nos fortalecimos. Viajamos a Sevilla para la Feria de Abril, renovando nuestro amor entre casetas y rebujitos. Regresamos a Granada con esperanza. Pero el clímax llegó cuando don Antonio apareció en nuestra galería, pidiendo perdón público. «He sido un monstruo. Acepto vuestro amor». Lágrimas corrían por su rostro. Carla, con el corazón dividido, lo abrazó. Yo, cautelosa, observaba. ¿Era genuino? Los años siguientes trajeron paz gradual. Carla y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la Alhambra, con vistas al atardecer. Invitamos a don Antonio, quien asistió con humildad. «Estoy orgulloso de vosotras», dijo, y por primera vez, lo creí. Su cambio fue lento, se unió a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT, y donó a causas igualitarias. Nuestra vida se llenó de momentos felices, adoptamos un perro, viajamos por Andalucía, y escribimos un libro sobre nuestra historia, inspirando a otras mujeres. Granada se convirtió en nuestro hogar eterno, un símbolo de resiliencia. Pero no todo fue perfecto. Los ecos de las traiciones persistían, a veces discutíamos por miedos pasados. Carla luchaba con su trauma, y yo con mis inseguridades. Sin embargo, el amor nos unía, recordándonos que las batallas valían la pena. En retrospectiva, nuestra historia es un tapiz de dolor y redención, típico de la España profunda, donde la pasión flamenca se entreteje con el perdón católico.
Aprendimos que el amor verdadero requiere coraje y que las familias, aunque rotas, pueden sanar. Hoy, sentada en nuestra terraza con vistas a la sierra, miro a Carla y sonrío. Hemos sobrevivido, digo. Ella me besa y sé que nuestro final es feliz, pero real, no un cuento de hadas, sino una victoria humana.